Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que puedas ver este video, este es quien te saluda y te habla, es tu amigo hermano Américo Nieves. Saludamos a todos los que se encuentran por a través de YouTube. De igual manera a todos los que se encuentran por a través de Facebook Live. También de igual manera a todos los que se encuentran por a través de nuestra emisora de radio, Radio Fuente de Santidad.com, que también nos están escuchando por allá. Este es su programa de Revelando la Verdad de la Palabra. Saludamos a todos, muchas gracias, muy buenas noches. Hoy tenemos un programa de Revelando la Verdad de la Palabra, pero antes quiero indicarte a ti, mi amigo hermano que me escuchas, que siempre pues te suscribas al canal y le des a la campanita para que cuando nosotros subamos nuevos videos, así YouTube también te avise. De igual manera te pedimos también que compartas con tus amigos y allegados para que también ellos puedan disfrutar de estas clases que se van a estar dando aquí en este momento, y que son clases que pues cada uno de ustedes estamos para aprender. Así que comparte con tu familia, comparte con tus amigos, comparte con tus hermanos, comparte con cada uno. Y siempre recomendamos que tengas papeles o más bien una libreta para que puedas obviamente escribir todos los textos bíblicos que también así consigo se dan. De igual manera también no solamente tengas también las anotaciones y puedas hacer las comparaciones en la palabra del Señor. Recuerde que aquí es un programa para que tú aprendas, y también de lo que nosotros hemos aprendido también queremos compartir con cada uno de ustedes. Quiero darle a ustedes aquí nuestras redes sociales por donde ustedes nos pueden localizar. Por a través de X, que antes se conocía como Twitter, pues puedes localizarnos allá como Radio Fuente de Santidad TV. Nos puedes localizar por allá. También en Facebook nos localiza como emisora Radio Fuente de Santidad. Nos puedes encontrar por allá. Y también en Instagram nos consigue como R Fuente de Santidad. Tuvimos que abreviar ya que no fue aceptado que se le pusiera el nombre completo. Y aquí en YouTube ya los conoces como Radio Fuente de Santidad TV. Así de igual manera también consigo, también puedes ver nuestro y escuchar nuestro canal de radio. El mismo, y está la dirección puesta en pantalla, es www.radiofuentedesantidad.com. Esa es la dirección, el cual tú puedes escuchar la buena programación que tenemos nosotros, la música que alaba y glorifica al Eterno, y obviamente que glorifica a Yahweh. También de igual manera esa es la dirección por donde nos puedes escuchar toda la programación de Radio Fuente de Santidad.com. Así que ya tenemos el lugar por donde tú pues debes estar sintonizado, y comparte también la dirección, con amigos, allegados, familiares, comparte con cada uno de ellos para que también ellos puedan gozarse de esta bendición, la bendición de parte de el Eterno. Bueno, también tenemos los días donde usted nos puede localizar aquí en YouTube, y estamos totalmente en vivo. Está aquí en YouTube, nos puede localizar todos los jueves a partir de las 7 de la noche. 7 de la noche, aquí nos puedes localizar todos los jueves, revelando la verdad de la palabra. Todos los jueves, a partir de las 7 de la noche, para sintonizar en YouTube, y vas a estar disfrutando de todas las clases que van a estar teniendo aquí en este programa, revelando la verdad de la palabra. Recuerden que yo le había dicho a ustedes que aquí venimos para aprender, y también le dije que obviamente era el desaprender
para aprender. ¿Se acuerda que yo también se lo había notificado? Se lo había hecho saber de que usted viene aquí a aprender, pero para usted poder aprender lo nuevo, tiene que desaprender primero lo que ya usted aprendió y aprender cosas nuevas. Nuevas que pues están escritas en la palabra divina, están escritas en la palabra del Señor, y que aquí, como están escritas, cada uno de ustedes podamos aprender de ellas. Así que son partes importantes de estas clases que se van a estar dando aquí. Y no solamente yo, van a haber personas también que van a estar dando clases, que vamos a hacer también, anexarnos con ellos para que ellos puedan también dar sus clases aquí en la emisora Radio Fuente de Santidad, aquí en el canal de YouTube como Radio Fuente de Santidad TV. Bien importante, comparte este video. Sé que han habido muchas visiones y las he visto a 18, así que le han estado gustando mucho el programa. Por eso le pedimos que dejen su comentario, déjenos su comentario, déjenos lo que usted nos va a dejar. Entonces, señores, déjenos su comentario para que nosotros podamos pues disfrutar y saber las formas, lo que usted también opina. Bueno, hoy quise traer una clase muy importante y la quise traer por dos motivos. Primero, por algo que me sucedió, y yo diría que hubo una mala interpretación de las personas que al momento en cuando se profetiza o se le lleva un mensaje de parte de Dios. Recuerde que nosotros hemos estado aprendiendo lo que se llama el asunto de las profecías. Y recuerda que yo he estado trabajando mucho con eso y le he estado trayendo un tema con relación a lo profético. Le hablé sobre proféticamente y le dije de lo que era el asunto profético en parte de lo que era un profeta, y le hablé también sobre estas cosas nuevas. Había anunciado que yo iba a traer sobre el arca de Noé, pero como me sucedió esto de antemano, pues yo quise entonces traerlo. No lo quise traer para llevar polémica, sino lo quise traer porque hay gente que desconoce realmente la profecía, y desconoce realmente la profecía, y lo puedo decir con todo énfasis, cuando el Señor nos usa a nosotros, y no es que nosotros seamos profetas, porque no lo somos. Nosotros somos embajadores del Eterno, nosotros llevamos un mensaje que el Señor nos da a cada uno de nosotros, y esos mensajes que nosotros llevamos quizá a muchos no le van a gustar, nunca le han gustado esos mensajes, y eso yo puedo dar fe de que nunca le han gustado los mensajes que el Eterno da, porque hay mensajes que son mensajes de corrección, y hay mensajes que son no solamente de corrección, sino que hay mensajes de que planes futuros del Eterno, que el Eterno tiene contigo, o Yahweh tiene contigo y quiere revelártelos, que son sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y eso es algo que yo diría que todos no podemos perder de punto de vista, y todos no podemos entender y perder esta clase del día de hoy, porque hoy yo te voy a hablar no del aspecto profético, como tú lo conoces de la palabra del Señor, sino que yo quiero hablarte hoy de esta clase como el aspecto espiritual, pero en realidad, ¿de qué se trata la profecía? Y vamos a comenzar con esta clase hoy. Yo estuve ayer hasta tarde de la noche preparando este estudio, así que, y lo enseño porque para que muchos vean que aquí no se saca nada de la manga production, sino que aquí se estudia, nosotros estudiamos y preparamos todo lo que vamos a traer para entonces poderlo grabar y así poderlo así subir a la radio y poderlo así también subir a las redes. Así que nosotros nos preocupamos por estudiar, nos preocupamos por aprender.
no nos gusta hacer otras cosas, sino es el avance de lo que es el estudio de la palabra. Así que todos aquellos, les voy a pedir por favor, hoy me van a ver con los espejuelos puestos porque voy a estar leyendo. Así que todos aquellos, por favor, les voy a exhortar que se consiga una Biblia. Primero que nada, vamos a empezar por ahí. Consígase una Biblia. Luego entonces que se consiga la palabra del Señor, una Biblia. Entonces entremos a buscar una libretita con un bolígrafo o lápiz, como usted mejor entienda, si va a hacer va a estar haciendo sus borras, va a estar borrando, pues búsquela para que usted pueda borrar y posteriormente tenga a la mano el lápiz, la libreta y la Biblia. Este programa de Revelando la Verdad de la Palabra es un programa que yo hice y lo he preparado para que muchos de ustedes puedan escuchar. Así que ya oramos al Eterno de antemano, pero vamos así a estar orando al Eterno para comenzar esta clase del día de hoy. Eterno Yahweh, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias porque has estado presente en este momento. Señor, guárdanos, porque vamos a estar dando uno de los tópicos de estas clases. Sea usted bendiciendo a la gente que nos escucha y nos ve por a través de Facebook. Te damos gracias, Señor, porque usted va a hacer lo que corresponde, oh Yahweh, de manera especial y poderosa. En nombre de su Hijo amado Jesús, o en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Vamos a comenzar la clase de hoy. Por años, usted ha tenido el placer de que hay personas que cuando pasan al frente para ser administradas o orar por ellas, usted nota que la persona que está orando por ella y cuando ora, usted nota que esta persona comienza a decir una serie de cosas, o comienza, como yo digo, a hablar, y no es la persona, sino es Dios que utiliza a esta persona para llevar un mensaje o la revelación de un mensaje que le tiene a esa persona. Lo que usted y yo antes conocieron de las iglesias pentecostales como tengo una palabra de parte de Dios para ti, ¿se acuerdan? Cuando lo decían así, que tengo una palabra de Dios para tu vida. Y usted decía, bueno, si es de Dios, deme la palabra. ¿Se acuerda? Y eso siempre era lo más que se decía, tengo una palabra de Dios para ti. Pues eso se le conocía o se le conoce como profecía. Pero aquí hay dos puntos importantes que yo voy a tocar sobre ese aspecto. Y ese aspecto de profético lo voy a hacer, pero que lo voy a explicar de manera que usted por favor me entienda exactamente de lo que voy a estar hablando, porque hay personas que Dios la utiliza con este don de la profecía, pero aquí se mezclan muchas cosas, porque está lo que hablamos, ¿se acuerda? Del don de ciencia, que le había notificado que era el don del conocimiento. Y recuerda que la persona, pues cuando habla de parte de Dios, pues tenemos dos puntos. Primero, el primer punto que se habla de parte de Dios es el siguiente. Cuando una persona habla de parte de Dios, es porque el Espíritu Santo así le place. No es que nosotros seamos profetas, no es que nosotros seamos profetas como tal, sino es que así Él le place. Él le place utilizarnos a nosotros, no solamente a mí, a muchas personas más le puede utilizar en este don profético, y comienza a hablarle a esa persona y comienza redactando de lo que es su pasado, comienza redactando de lo que es su presente,
comienza hablándole de lo que es, lo que hace en el presente, o lo que actualmente él hace. Ya eso yo lo expliqué en los dos videos anteriores. Y posteriormente de que comienza a relatarle y hablarle de lo que le está hablando el presente, comienza a hablarle también de lo que le está hablando de su pasado, y comienza a hablarle de los planes de el porvenir. Recuerde que aquí tenemos 3 puntos importantes. En el momento en que se utiliza alguien profético, pues se habla tanto de lo que se conoce de el presente, habla Dios también del pasado, y habla Dios del futuro de esa persona. Así, teniendo esto claro, de que Dios habla tanto del presente como del pasado y del futuro de la persona, y ya teniendo ya esos 2 puntos importantes, ya tenemos claro bien por dónde estamos comenzando a entender cómo Dios comienza a manifestarse. En la palabra del Señor hemos visto muchas veces la manifestación del Espíritu Santo, y hemos visto cómo Jesús de Nazaret comienza él a manifestar las necesidades del pueblo. Recuerden que es bien importante que estos son cubriendo necesidades, y en el pueblo habían unas necesidades, y Jesús de Nazaret, como nuestro hermano mayor, que es el primero, pues vemos que el Señor comienza a decirle a muchas personas. ¿Se acuerda que yo le hablé de la mujer samaritana, ¿verdad? Y le hablé de ella en el versículo de la mujer samaritana, donde le expliqué que habían unas necesidades de la mujer samaritana que el Señor entendía que tenía que cubrir en ese momento. Y esas necesidades, pues, fíjense cómo el Señor comienza, o como Jesús, o como Yoshua, o como Jesús de Nazaret comienza. Y él comienza, él está sentado en lo que se llama en el pozo, tranquilamente, ahí está sentado, ahí está pues descansando, porque acuérdense que para aquel tiempo no existían los carros como usted y yo hoy en día tenemos, sino en aquel tiempo las caminatas eran a pies. Y él mandó a sus discípulos, primeramente los mandó a que fueran a buscar comida y que fueran a buscar lo que él le pidió. Y posteriormente le pidió un asno, ¿verdad? Y que fuera a buscarlo allá. Y a lo que ellos en el interior iban a buscar el alimento, o iban a buscar lo que él le pidió que fueran a buscar, pues él se sentó en el pozo. Y cuando él se sienta, él está descansando. Y viene esta mujer samaritana y le pide, y él le dice a sacar agua a ella del pozo. Y ella va a sacar agua del pozo, y cuando le va a sacar el agua, pues automáticamente él le pide a la mujer samaritana, dame de beber. ¿Se recuerda? Y cuando le dice, dame de beber, se está refiriendo muy prácticamente, y le está diciendo a ella, tengo sed. Fíjense de lo más sutil por donde empieza el Espíritu Santo, por donde piensa Jesús de Nazaret a obtener una conversación con él. No lo obtiene rápido como muchas personas que piensan que esto es a las millas. No, esto es una conversación que tiene normal como una persona, y le pide agua. Y cuando le pide agua, el resultado de esto es que cuando le está pidiendo el agua a la mujer samaritana, que le dice, dame de beber, comienza la mujer samaritana y Jesús a entablar una conversación entre ellos dos. Fíjense, todo comienza con una conversación. Y si somos entendidos de lecturas de la palabra del Señor y el conocimiento bíblico, cuando hablamos que todo es una conversación y comienza a tener una conversación con ella, es una conversación que comienza él a tener. Y le está diciendo ella, como tú, siendo judío, me pides a mí agua, cuando tú sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí. O sea, ella le está planteando un problema que estaba ocurriendo en ese momento.
Y eso es algo que usted y yo tenemos que, cuando comenzamos a leer la palabra, empezamos a entender que él está planteando un problema que estaba ocurriendo en ese momento, en esa situación que está ocurriendo con la mujer samaritana. Y le está diciendo ese primer importante evento, donde le dice a la mujer samaritana, mira, aquí hay una situación. Primero, yo soy samaritana, y yo siendo samaritana, tú me estás pidiendo a mí agua, cuando tú sabes que los judíos y los samaritanos tenemos un conflicto, tenemos una situación, tenemos un problema, ¿verdad? Así que vamos a buscar esa parte bíblica de la mujer samaritana, para así comenzar a tener y comentar las clases, empezar primero por donde vamos a comenzar a estudiar sobre este evento muy importante de ella. Vamos al capítulo 4 del libro de Juan. Vaya rapidito. Capítulo 4 del libro de Juan. Vamos a hablar sobre este evento tan importante y que empezó a ocurrir en este preciso instante. Quiero comenzar hablando sobre el mismo. Así que vamos rápido. Juan, libro de Juan, capítulo 4, verso del 1 en adelante. Verso de 4 del 7 en adelante. Voy a estar leyendo en dos versiones. ¿Okay? Vino una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, yo que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O sea, estamos viendo que la polémica que está ocurriendo, o sea, no hay un trato entre ustedes, que son judíos, y nosotros, que somos samaritanos, ¿verdad? No se tratan entre sí, o sea, que no hay un trato entre ellos. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. O sea, Dios comienza a tratar con ella. Agua de vida. Y él te daría agua de vida. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua en el pozo. Es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjense, hasta aquí yo voy a hacer un pare, porque estamos viendo una mujer que no está entendiendo el punto importante de lo que está tratando Jesús con ella. Primeramente, Jesús está tratando con ella en el sentido de que de su ámbito personal, mismo de ella. O sea, estamos viendo un hecho que a mí me impacta muchísimo, porque el trato entre ella y el trato entre Dios, wow, es un trato serio, y Jesús está comenzando a tener ese trato serio con ella, está comenzando a hablar con ella, está comenzando a decirle, mira, quiero tratar contigo, vamos a comenzar ese trato. Y en del diálogo, quizá la mujer samaritana no entendió bajo ningún concepto de este trato que estaba ocurriendo. Y es importante de que ella todavía no está entendiendo lo que está pasando, porque ella está viendo esto
de un ámbito, escuche bien ahora, y quizás esto es una revelación de parte del Eterno. Ella está viendo esto de ámbito físico. Ella no está viendo esto del ámbito personal, del ámbito, perdón, espiritual, debo decir. Ella está viendo esto de ámbito que físico. Fíjese que si vamos a tratar con esto seriamente, estamos viendo dos ámbitos. Está el ámbito personal, pero también está el ámbito de ella, que no se está dando cuenta que Jesús de Nazaret está hablando con ella personalmente. Y le dice, y ella todo está viendo físico, como le expliqué. Fíjese que ella le dice que él no tiene la forma de cómo sacar el agua del pozo. O sea, fíjese que ella está tratando por toda vuelta de entender todo esto, pero ella no lo está entendiendo. No está entendiendo cómo Jesús está comenzando a trabajar con ella. ¿Verdad que sí? Y le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Y respondiendo Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sarte para vida eterna. Fíjese, a mí me encanta este momento muy importante, donde la mujer samaritana está entrando en este verso tan importante en la vida de ella, porque ella no se está dando de cuenta de lo que está pasando aquí. Fíjense, nada en lo absoluto se está dando de cuenta de lo que está sucediendo con ella. Voy a leer esta versión que me encanta mucho. Esta versión es la versión Pichita, me encanta esta Biblia. Y viene aquí, y voy a comenzar del versículo 7. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no tienen trato entre sí. Ya eso lo habíamos leído. Verso 10. Jesús le respondió diciendo, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías él y él te daría agua viva. Recuerdan que todo es un trato. En estos momentos Jesús está teniendo ese trato con ella, pero ella no lo está entendiendo, como le dije desde ahorita. ¿Ok? El verso 11 dice, y la mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Fíjate, ¿ok? ¿Eres acaso mayor de Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus rebaños? Respondiendo Jesús y le dijo, todo el que bebiere de esta agua tendrá sed de nuevo. ¿Verdad? Disculpen si acaso. Pero cualquiera que bebiere del agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote. Oiga las versiones también de esto. Oiga las versiones bíblicas. Aquí hay dos clases, mi hermano. Aquí hay que escuchar las versiones bíblicas para que usted también la pueda entender. Fíjese, la versión Reina Madera 1960 dice una cosa y esta versión, pero es lo mismo, pero dice o algo más claro para que lo puedas entender, que Sarte. Y que yo te daré será en una fuente de agua que brote. ¿Se acuerda que habíamos leído que Sarte? Aquí es que brote para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor mío, porque no vuelva a tener sed, ni tenga que beber de venir hasta aquí para sacarla. Todo el momento le dice, espérate, ya que tú me estás diciendo que tú tienes una agua eterna, yo quiero, dame de esa agua, para yo no venir para acá a sacarla aquí en el pozo. Todo ella lo está poniendo en este sentido de físico. El pensamiento de ella es físico, el pensamiento de la mujer samaritana. Y Jesús le dijo, ven, y esta es la parte más importante y aquí también. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Y en el verso 16, quiero que se detenga un momento y vaya conmigo. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Verso 17. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido. Porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho con verdad. ¿Qué don es el que se está manifestando ahí? ¿Qué don? ¿Qué don usted entiende que se manifiesta cuando Jesús le está diciendo a ella, ve y busca a tu marido y ven acá? ¿Qué don se está manifestando? ¿Qué don está ocurriendo ahí? No es el don profético, bajo ningún concepto. No es el don profético. O sea, te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué don es el que se está manifestando? Vamos al versículo 16. Vamos al 16. Rapidito. 16. Vamos al 16. Verso 16. Y en el verso 16 Jesús dice, ves y llama a tu marido y ven acá. Y ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué don se manifiesta? ¿Qué don es el que usted comienza a entender que se está manifestando? ¿Cuál es ese don? ¿El don de qué? ¿Cómo Jesús pudo saber que ella no tenía marido? ¿Cómo Jesús pudo saber eso? ¿Cómo lo pudo saber? Bueno, que sí. ¿Cómo? Dígame. ¿Cómo Jesús pudo saberlo? Pues te lo voy a decir. El don que se está manifestando es el don de ciencia.
es el don del conocimiento. Se te fue ahí. Es el don de ciencia. Es el don del conocimiento. ¿Por qué? Porque Dios le reveló que ella no tenía marido y el que tiene ahora tampoco era su marido. Y le dijo, porque 5 has tenido. Oiga bien, 5 has tenido. Y el que tiene ahora no es tu marido. ¿Ok? Y la mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi Señor. Entonces ella reconoció aquí, espérate, ¿qué está pasando? Algo. Y mira lo que dice el verso 20. Y nuestros padres Aarón en este monte, pero ustedes, perdón, corrijo, no es Aarón. Y la mujer dijo, veo que eres profeta, mi Señor. Y nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen en el lugar donde debemos de adorar en Jerusalén. Hay otra pugna aquí hay un montón de pugnas que se están resolviendo en este momento. Y Jesús le dice a la mujer, mujer, créeme, créeme, que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos a lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene en el tiempo y en la hora es en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca a tales adoradores, porque Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu, en verdad, deben adorarlo. Y la mujer le dijo, se va a venir el Cristo, y cuando haya de venir, nos enseñará todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Tremenda revelación. Lo que yo quiero mostrar aquí es el don del conocimiento, o como se debe conocerse, el don de ciencia. Este don que es un don que se trata de mostrar y revelar lo que hay oculto o lo que está practicándose en ese momento. Por eso cuando la gente, Dios habla del presente y Dios habla del pasado, se está hablando del don del conocimiento, o como usted y yo le debemos conocer como el don de ciencia. Fíjese, ahora, de estos dones, que está el don de ciencia, hoy quiero hablarte del don profético, que es diferente al don de ciencia, al don del conocimiento. Este don, dice, muchas veces nos hacemos la pregunta en nuestras vidas, ¿qué son las profecías? Estas vienen a raíz de que la persona, cuando pasa al frente para que le oren, le administre, comenzamos a oír que les están diciendo lo que Dios tiene que decirle a su vida. Y le oímos decir los planes del Eterno a la vida de esa persona. En realidad,
qué son las profecías y qué éstas significan para la vida del creyente. Cuando escuchamos profecías, aquí en la Biblia hay muchas profecías que hablan del futuro. Y a eso voy. La profecía es algo futuro. ¿Qué es algo futuro? Algo que es del porvenir. Algo que puede suceder en el futuro, que son cosas futuras, que se están anunciando. ¿Verdad que sí? Definición de la profecía según el libro, ¿verdad? En el sentido extendido de la petición inspirada del porvenir para un examen de los diversos sentidos de este término, véase profetas. Tiene un lugar sin igual en las escrituras. En las escrituras, la Biblia es esencialmente una palabra profética. Recuerdan que este libro es un compendio, aquí hay un montón de cosas, ¿verdad que sí? ¿Ok? Y Dios trae del tiempo, Dios trasladase, el tiempo del espacio y puede hablar a la vez del pasado, del presente y del porvenir. Fíjese, esto es un momento importante para explicar. ¿Se acuerda que le dije que Dios tiene el don de hablar del pasado? ¿Se acuerda que le dije que habló del pasado, como se lo dijo aquí a la mujer samaritana? Le habló de su pasado. Y quizás podemos decir que le habló de su presente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le habló de lo que ella estaba practicando. Muchas veces escuchamos a personas que el Señor empieza a decir, y es un ejemplo, cuando el Señor comienza a decirle a las personas que han pasado muchas situaciones en su vida y al presente vemos que también está hablando de lo que están sufriendo, de lo que está pasando en su vida. Cuando vemos que se está manifestando tanto de el pasado de la persona, de lo que la persona pasó, sufrió, llevó en su vida, y el presente es de lo que está pasando ahora, de lo que está sufriendo ahora, de lo que está aconteciendo ahora. Fíjense, son dos cosas distintas, tanto el pasado y el presente de esa persona. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Significa que el Señor le está recordando a esa persona del pasado de ella, lo que ella estaba pasando, lo que ella estaba sufriendo y las cosas que él estaba viendo de esta persona, porque esta persona es arma de salvación. ¿Verdad que sí? Ok. Y también le estamos hablando de lo que es el presente de esa persona, lo que está sufriendo en ese momento. En esas dos sistemas que oímos, tanto del pasado como del presente, el don que se manifiesta en ese preciso momento es el don del conocimiento y es el don de ciencia. ¿Por qué? Porque es el don de la revelación divina. Es cuando el Raja Kodesh, o sea, el Espíritu Santo, comienza a revelarle a esa persona la situación, el pasado de esa persona, lo que esa persona vivió, lo que esa persona sucedió, lo que esa persona realmente está pasando ahora, está viviendo ahora, está sucediendo ahora. Eso es lo que muchos preguntamos en nuestra vida. Si me da un brequecito por aquí, deme un brequecito rapidito, porque voy aquí a hacer algo aquí rapidito. Si ven que se mueve, ¿ok? Ok, eso es lo que está aconteciendo. Primeramente está aconteciendo de que
del pasado de la persona y lo que la persona está sucediendo en este preciso momento. ¿Qué pasa? Eso no es profecía. Eso no se llama nada profético. O sea, para las personas que me escuchen bien, oigan bien lo que yo estoy diciendo. Ese don no es un don profético de profecía bajo ningún concepto. Porque eso hasta incluso se puede prestar para una mala interpretación de las personas que realmente creen que eso está pasando. No. Porque Dios está revelando lo que la persona está haciendo. O lo que la persona está pasando en ese momento. Entonces yo le pregunto a la gente que vengan a decir, no, que Dios me está profetizando. ¿Profetizando de qué? Si eso no es una profecía. Es lo que te está hablando del pasado tuyo, de lo que tú pasaste, de lo que tú sufriste, de las cosas que pasó en tu vida. Mire, hermano, tenemos que aprender. Porque no podemos que una persona, cuando escuchemos a una persona sicamanca, marcasica, rambosaca, por decirlo así, perdónenme la expresión desde acá, desde los medios, no podemos decir que esa persona, bendito sea el Señor, sea una persona que, oiga, que es un ambiente profético. Pero, ¿qué profecía puede haber ahí? ¿Qué profecía puede haber ahí? ¿Qué profecía puede haber ahí? Ahí no hay ninguna profecía. Ahí lo que Dios está revelando es la condición emocional de la persona. La condición emocional de la persona, lo que la persona está pasando en ese preciso momento. Señores, mire, por favor, vamos a aprender, vamos a analizar, vamos a dejar de ser niños. Hermanos, tenemos que tener conocimiento. Mire, dejemos las cosas, mire, y de lo que voy a decir por aquí, por el programa, y quizás mucho no lo debería de decir. Hermano, no es ninguna profecía, es una revelación que Dios está mostrando la condición de la persona. Entonces, ¿dónde está el ambiente profético ahí? Ah, no, hermano Américo, lo que pasa es que eso es profecía. Eso no es profecía. Bajo ningún concepto. Perdóname. Eso, para ti es profético. Para mí no. Y yo te lo voy a decir feliz. Para mí, no. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, no. ¿Cómo tú vas a decir a mí que una persona, el Señor le está hablando del pasado, el Señor le está hablando del presente y de las cosas que él está sufriendo y se la está diciendo porque se le ha sido revelada a la persona que está orando en ese preciso instante y a las personas que está orando en ese preciso momento? Y mire, señores, y de momento que tú me vengas a decir a mí que eso es profético. Ah, no, porque entonces Dios está hablando profecía y no, bajo ningún concepto, mis hermanos, bajo ningún concepto. No es así, mi hermano. ¿Se acuerda del estudio que yo tengo por aquí, que se trata sobre los profetas? ¿Se acuerda? Que lo tengo aquí mismo, precisamente aquí en la mesa, no lo he movido aquí, en la mesa. ¿Qué dice este estudio? Que lo hice yo hace más de muchos años y tiene un montón de correcciones de las veces que yo he tenido que bregar con el estudio y todas las correcciones que tiene. Pues mire, hermano, es porque tenemos que aprender, hermano. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de profecía puede haber con eso? O sea, dígame. O sea, no venga a decirme a mí, no, Américo, es que lo que pasa es que Dios está hablando en ese momento. No. Es una revelación que está ocurriendo en ese momento y que el Señor le place mostrarle a la persona la condición que la persona tiene. Pues ese es el don de qué? Del conocimiento. Ese es el don de qué? ¿Qué se activa? El don de ciencia. Entonces yo me pregunto a la gente, ¿pero qué pasa aquí?
Pero entonces la gente ya no, que me profetizó. ¿Que me profetizó, hermano? No. Eso es incorrecto, hermano, no. Bajo ningún concepto. Eso es incorrecto. Eso no es profético. Es una condición que se le fue revelada cuando a mí estaba en los caminos del Señor, que yo empecé a los caminos de Dios nuevamente, y cuando yo regresé a los años 2010, que regresé nuevamente a los caminos del Señor, que regresé a los caminos de Cristo, que regresé a los caminos de Él, bendito sea el Señor, y regresé a los caminos de Él. Mire, cuando yo estaba allá en los Estados Unidos, el pastor no sabía de mí. Yo acababa recién de llegar allí a los Estados Unidos, y yo estaba allí acabadito de llegar. Mire, mi hermano, cuando yo llego allí, y yo paso al frente para que el Señor, ¿verdad?, para que oren por mí, ¿verdad? Y de momento el Señor le reveló al pastor, y al pastor las condiciones mías que yo estaba pasando en ese momento, y por qué razón, porque oiga, así me lo dijo, Él me llevó allí. ¿Y por qué Él me llevó? Mire, Él no me dijo a mí nada en ese momento de mi condición, nada profético. Él no me dijo nada profético allí. Él me habló de mi condición, de lo que Américo estaba pasando en ese momento. Y mire, mi hermano, es una condición que yo estaba pasando, un momento difícil de mi vida, y Dios le plació que hablarlo, revelarlo, y lo reveló y lo mostró allí. Mire, hermano, yo voy a decir este testimonio, voy a testificar, porque yo, acuérdese que yo hablo con vivencias. Mire, hermano, yo estaba hablando con el pastor, y estaba hablando así, tranquilo, porque él tenía una librería cristiana, y yo estaba hablando con él, y yo allí hablando, y yo de momento, yo veo que el pastor comienza a ponerse rojo, como el que tiene la cinta esta aquí, de rojo como un tomate. Y yo digo, Dios, pero ¿qué pasa aquí? Entonces yo pensé, mire mi calidad de humano, mi calidad como persona, como humano. Yo dije, diantre, le estaba subiendo la presión, le estaba dando un infarto, pensé yo. Y yo estaba solo con él, allí no estaba la esposa, la pastora, estaba yo solo en la librería con él. Y fíjense que en ese momento yo seguía hablando con él, y seguía hablando con él, y de momento empecé a verlo, que la camisa comenzó a sudarle. Y yo dije, pero, ¿qué le pasa al pastor? Dios mío, le está dando algo, y yo no conozco a nadie a quien llamar. No tengo el teléfono de la pastora para llamarlo, no tengo el teléfono de aquel para llamar. Y antes, ¿qué está pasando aquí? Y fíjense que yo estoy todavía asustado porque no sé qué está pasando. En ese preciso instante. De momento, yo veo que él comienza a sudar. Y comienza a sudar. Y yo digo, diantre, ¿a quién voy a llamar? Porque a él le está dando un infarto. Fíjense lo que yo estoy pensando, que a él le está dando un infarto. Y yo me quedé tranquilo, y yo, bueno, si le da un patatú ahí, pues se murió, no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque no tengo a quien llamar, no conozco a nadie más cercano para yo poderlo hacer, no tengo a quien llamar a nadie. Y yo, pues, amén, gloria a Dios. Y me quedé quietecito. Y seguí hablando con el pastor, y yo pendiente, tú sabes, y de momento empezó a coger color su cara, empezó a coger color. Y cuando termina, él me dice, hermano Américo, yo quiero hablar con usted. Y yo le digo, dígame, pastor, dime si realmente yo estoy en la chuleta o no. Pero yo tengo que decirte la condición en que tú estás. Y yo dije, amén. Pues aquí estoy, soy todo oído. Y me dijo, tú tenías un espíritu de homosexualismo encima. Y yo le dije, me quedé así, y le dije, sí, correcto, pastor.
y sabe que ese espíritu estuvo contigo por muchos años. Y yo le dije, sí, pastor, es verdad. Yo se lo afirmé, ¿verdad? No está en la chuleta. ¿Quién le reveló al pastor mi condición? ¿Quién le reveló al pastor lo que realmente yo estaba pasando en ese mismo momento? ¿Quién lo reveló? ¿Quién le reveló al Señor? Fue Dios quien se lo reveló. ¿Eso no fue profético? ¿Eso no fue profético? ¿Cómo que eso fue profético? Eso no fue nada de profético. ¿Y qué pasó después? Y ante la condición que estaba pasando en ese mismo instante, se lo acepté. Sí, pastor, es verdad, yo estoy pasando esta condición, le dije yo. Me dijo, pues dale gracias a Dios. Hoy Dios te acaba de libertar, hermano. Me dijo que Dios me había libertado. O sea que lo que yo vi era que él estaba peleando espiritualmente. Lo que yo vi era que él estaba peleando espiritualmente con ese demonio. Y yo no sabía. Entonces, eso no es profético. Y yo digo a la gente dice, ah, no, Dios me habló. Sí, te habló de que tú prestaste atención bien lo que Dios te habló. Tú prestaste atención bien lo que Dios te dijo. Tú prestaste toda la atención y oíste toda la atención y apretaste toda la atención de lo que Dios te habló. Pero ¿apretaste bien lo que Dios te dijo? No prestaste ningún tipo de atención. Porque tú viste que Dios te habló de qué? De tu condición emocional, de tu condición como tú estás, de la condición en que tú te encuentras, de la condición emocional que tú te sientes, de esa condición. Y eso para ti es profético. ¿En serio? Porque si eso es lo que Dios te habló, de tu condición, lo que Dios está revelando en ti, le está revelando a ese varón, es la condición que tuya, emocional, por lo que tú has pasado, por lo que tú has tenido, y el propósito por el cual te llevó a ese lugar. Y te llevó para ser restaurado. Ahora, no mezclemos una cosa con la otra, hermano, por favor. No mezclemos una cosa con la otra. No mezclemos las cosas. Mire, vamos a estar con conocimiento. Vamos a estar con conocimiento bíblico. O sea, no mezclemos una cosa con la otra, hermano. Porque la condición que tú tengas emocional y la condición que tú tengas en ese momento en tu vida, que es la condición que tú tengas, no es profética. Es como pasó una vez, y voy a decir esto. En una ocasión yo estaba en una iglesia y yo fui de visita. Y yo me senté en la silla y después comencé a orar. Y cuando yo estaba orando y estaba en ese proceso en la oración, Dios me muestra un varón con un talí y me muestra un kipa. Y debajo del kipa me muestra el talí. Y cuando me muestra el talí, yo digo, caramba, ¿quién es? Y cuando miro, el varón que Dios me había mostrado era el que yo tenía frente a mi cara. ¿Qué pasa? Comenzó todo el culto, comenzó todas las cosas, y la pastora comenzó a predicar un tema, vinieron todos los niños a orar, y esa pareja pasa al frente para que ore. En ese preciso momento yo, pues como no había nadie, resguardando a la parte posterior de que alguien se cayera al piso y demandara a la pastora, pues yo fui y me paré a la parte de atrás.
Y yo empiezo a escuchar cuando Dios le empieza a revelar a la pastora la condición emocional de esas personas. Y cuando empieza a ella a decirle la condición emocional de esas personas, pues Dios me muestra a mí que este varón tocaba el shofar. ¿Qué pasa? Cuando Dios me muestra a mí que él tocaba el instrumento del shofar, yo me voy a la parte de atrás y está el amigo de él que lo trajo a la iglesia y le pregunto, ¿él toca algún instrumento? Y el amigo me dice, sí, él toca un instrumento. Pero entonces en el proceso de la administración, Dios le empieza a hablar de la condición emocional y la condición que esta persona tiene. Y resulta ser lo siguiente. Cuando termina de la emoción emocional y comienza la administración y todo lo que había pasado en su vida, mira lo que acontece después. Acontece que el muchacho, yo estoy así, y yo le pregunto que si tocaba el shofar, un shofar que tenía la pastora allí de lujo. Sí, porque la gente tiene estos instrumentos de shofares puestos en los altares. Y tenga cuidado porque usted tiene que estudiar clases de cómo se usa el shofar. Y yo veo eso allí y yo le pregunto a él, ¿tú puedes tocar ese shofar? Y me dice, no, ese no, pero tocó el mío. Véngase. Y cuando él fue, me llevó hasta su vehículo de motor. Y cuando me llevó hasta su vehículo de motor, que me llevó, él saca el shofar y cuando lo saca, lo tenía envuelto en un paño y lo desenvuelve del paño y me dice, como usted es celoso de su instrumento, yo también soy celoso del mío. Y aquí está el shofar. Y este instrumento yo lo toco. Y oiga bien lo que viene ahora. ¿Qué pasa? El Señor me habla y me dice, mi siervo, llévalo a la iglesia, llévalo al frente, al altar, y dile que toque el shofar. ¿Qué pasa? En ese preciso instante, yo le digo, vente. Y entonces lo llevo, y cuando yo estoy así hablando con él, las personas falto de conocimiento envían a un emisario a estar pendiente porque piensan que yo le estoy administrando. El cierto caso es que mira lo que sucede. Cuando yo lo llevo, que él camina para la iglesia, que comienza a caminar, allí empieza él a hablar y de momento mira lo que ocurre. El Señor comienza y me dice, dile que toque el shofar. Cuando tocó el shofar, yo sentí que todo el cielo se removió. Y ahí el Señor me utilizó en lenguas y me dijo, ve y dile la condición emocional que él se siente. Y cuando fui a decir la condición emocional de él, coincidió con la misma situación de la pastora, que ella lo había dicho. Eso me trajo a mí una situación. Porque las personas de falta de conocimiento, que no estudian Biblia, que no estudian la palabra de Dios, y que se ponen a analizar las profecías, empezaron todos a juzgarme por lo que allí había pasado. Desgraciadamente, la pastora encastó contra este servidor y no tuve más remedio que aguantar todo lo que vino en gana. ¿Por qué? Porque las personas de falta de conocimiento pasó como pasó. Así que, ¿qué hice yo? Aguantar, porque nos dicen embusteros y paqueteros, pero muchas veces de las cosas cuando el Señor nos muestra, esa parte de los que Dios nos utiliza mucho en ese ejercicio, y eso es lo que sucede.
pues ahí no estamos viendo la sabiduría, la madurez espiritual. Ahí no estamos viendo que hay una madurez del espíritu. Ahí no estamos viendo que hay una madurez de parte de Dios. Ahí estamos viendo que es una madurez que sin conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que esto es así, nada más que así, y eso no es así. ¿Ok? Esto no es profético, hermano. Cuando usted escucha a una persona, si usted tiene el olor de que comienzan a hablarle del pasado, que muchos hasta lo hablan por micrófono, o cuando usted está detrás de la persona y empieza a escuchar lo que el Señor le está diciendo a esa persona, usted se acuerda de mí y me dice, mira, lo que me dijo el hermano Américo, está hablando de la condición emocional de la persona, y Dios se la está revelando a esa persona. ¿Ok? Seguimos con la clase y dice aquí en la segunda parte de este estudio, dice, cuando leemos estos nos preguntamos a qué se está refiriendo. Se refiere a los versos bíblicos, a lo que leí, porque hay promesas bíblicas que son promesas que están establecidas en la palabra, como la promesa de que el Señor dijo que venía otra vez. ¿Ok? Es una promesa de que Él venía de nuevo. Es una promesa de que Él viene otra vez. ¿Ok? Y que esa promesa se está refiriendo a los libros antiguos, a los libros sagrados, a las escrituras, donde vemos que en ella nos habla de todos los atributos, con las cosas del presente y como del futuro. ¿Ok? En esos tiempos bíblicos, cuando usted va a la palabra, usted ve esos tiempos bíblicos y esos detalles que se anuncian en la palabra del Señor y los acontecimientos, tanto del pasado, del presente, del futuro. Ellas podemos encontrar muchos relatos bíblicos que nos hablan del presente, del pasado y del futuro. Ahora, cuando hablamos de la profecía, es un anuncio de las cosas que Dios tiene para cada persona, o podemos decir los planes que tiene para nuestra vida en eterno. Ahora bien, ¿qué son profecías? El don espiritual de profecía aparece en los dones del Espíritu Santo en Corintios capítulo 12 verso 10, que dice, vamos, a otros le hacen, el otro es hacer milagros, a otras profecías, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas, a otras interpretación de las lenguas, pero todas estas cosas las hace un y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vamos de nuevo, con calma. Dice, el don de la profecía. Estamos hablando, acuérdense, estamos hablando de un don. El don de la profecía aparece entre los dones del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, verso 10. Vamos allá, ¿verdad que sí? ¿Qué nos dice 1 Corintios 12, 10? Dice, a otros les es hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otras interpretación de las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y Él, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Estamos hablando ahora de un don.
¿Ok? La profecía está catalogada como un don espiritual de parte de Dios. Y veamos otros dones que el apóstol Pablo especifica que son espirituales de parte de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 6 dice, ¿qué nos dice? De manera que teniendo diversidades de dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio o servir, el de enseñar o enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con diversidad, el que presente con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora bien, miren lo que dice aquí, con esto termino. El don espiritual de profecía aparece entre los dones espirituales, que ya se los nombré. La palabra griega traducida para profetizar es profecía. En ambos pasajes correctamente significa anunciar o declarar la voluntad divina a fin de interpretar los propósitos de Dios o dar a conocer de alguna manera la voluntad de Dios en la vida de los creyentes, o podemos decir revelar los planes de el Eterno que Él tiene para sus hijos en el futuro. Entonces, ¿qué son profecías ahora? ¿Qué es profecía? Profecía es un don anunciar, es un don espiritual que anuncia los planes de Dios que tiene para cada persona en el futuro. Podemos utilizar como un ejercicio, como si Dios te dijera que tú vas a ser pastor o que vas a grabar un CD cristiano o que vas a viajar para muchos países para llevar alimento, entre otras cosas que anuncio de el Eterno, que tiene para los hijos y de él como anuncio, como el anuncio de Sara al esposo, la esposa de Abraham, que iba a tener un hijo en sus vejez. ¿Qué es? Regálame un minutito, sé que estamos pasando tiempo. ¿Qué es profecía? Un anuncio. ¿Anuncio de qué? Del porvenir, del futuro que Dios tiene para esa persona. Los planes que Dios tiene para esa persona. Las cosas que Dios tiene para esa persona. Eso es profecía. O sea, cuando empezamos a escuchar que Dios comience a anunciar que esa persona tiene un llamado pastoral, ¿a qué se está refiriendo con eso? Dios le está anunciando a esa persona el futuro. Los planes que Él tiene para esa persona. Lo que esa persona realmente va a hacer. En el domingo pasado, yo estaba en un lugar y había una persona, y lo uso de ejemplo también, había una persona
y que esta persona, cuando estaba ahí, Dios me reveló, primero, la condición de cada uno de ellos, la condición del hijo, la condición de la hija, la condición de ella y la condición de su esposo. Las tres condiciones me fueron reveladas. Primero, las cosas que no las puedo decir aquí y lo que realmente esa persona pasó en su vida. Las tres condiciones. Después que Dios me reveló las tres condiciones de la persona, mire lo que pasa. Dios me revela que ellos van a ser pastores. Pero yo fui sabio e inteligente. Y yo no le dije a la persona, Dios me dice que ustedes se vayan de la iglesia y vayan a pastorear. Porque sé, ya, eso no es lo que Dios realmente me estaba diciendo. Si yo fuera a decir eso. No. Si es Dios, Dios es un Dios de orden. O sea, no es un Dios, no es un Dios de orden, no es un Dios loco. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan que restaurarse primero. Dios no le va a entregar un pastorado, un ministerio a una persona herida. Y de hecho, como cuestión de orden, yo no le entregaría a esta familia, mientras estén en el proceso que están pasando de sus heridas, yo no le entregaría a ellos un ministerio de niños o de matrimonio. ¿Y por qué yo no se los entregaría? Porque yo tengo que empezar a buscar que Dios me revele a mí el plan de trabajo que hay que restaurar a esas vidas. O sea, esas vidas tienen que entrar en un proceso de sanación espiritual, donde puedan ser sanadas espiritualmente, donde esas vidas puedan tener esa tranquilidad de sanación y entren en un proceso, oiga bien, de restauración, de sanación solamente, sino también de restaurarse su vida. Tienen que estar restaurados. Entonces, ¿dónde está la visión aquí? ¿Dónde está la visión de la restauración de las vidas? ¿Dónde está esa visión? Es la visión que tú y yo tenemos que tener. Yo, y voy a hablar de mi caso personal, cuando el Señor me restauró y el Señor comenzó a tratar conmigo y hubo una restauración en mi vida como tal, para yo poder tocar el piano ese que ya está allá detrás de usted, que usted lo ve, pero digo, yo no tenía ese piano, pero yo tenía el piano de la iglesia. Yo me tardé 3 años para poder tocar un piano en una iglesia. ¿Ok? 3 años para tocar un piano. Me tardé yo en un proceso, porque yo tenía que entrar en un proceso de sanidad. Yo tenía que entrar en un proceso de sanación interior. Porque no solamente que se me fue liberado el pichón, amén, se me fue el pichón, pero detrás del pichón había unas restauraciones que tenían que cumplirse, había unas cosas que tenían que cumplirse, había una serie de restauraciones que tenían que pasar, había una serie de cosas que tenían que suceder. Y yo tenía que entrar en lo que se conoce en un proceso de sanidad, en un proceso de sanación. ¿Y qué pasó con esto? Yo me tardé 3 años en tocar una guitarra. Y me tardé para predicar. Me tardé otros 3 años más. Si usted suma 1, 2, 3, 4, 5, 6 años para yo poder tener una posición
en una iglesia. ¿Por qué? Porque esto es así, hermano. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Así que, hermano, estas personas necesitan un nivel de sanación espiritual en su vida. Y su hijo me administró que yo ni apenas ni pude escuchar bien lo que dijo. Porque había tanto ruido, tanto escándalo en el lugar que yo no pude ni escuchar bien lo que me dijo su hijo cuando me ministró. Y el resultado de esto fue que después, cuando Dios me muestra que ellos van a ser pastores, yo le dije, van a ser pastores. Pero le recalqué y le dije, no es ahora. No es ahora. No es ahora. Es en el tiempo de Dios. Y cuando se cumpla el tiempo del Eterno, y cuando se cumpla el tiempo del Eterno, que se cumpla, entonces tú vas a salir con la frente en alta y la cara en alta, y todos los que te humillaron, y todos los que se rieron de ti, y todos los que se humillaron de ti, entonces vendrán a ti a pedirte perdón. Eso fue lo que yo dije. Allá una hija del diablo escuchó otra cosa que no fue lo que dije yo. Y cogieron otra vez el profeta y puño va, puño viene, batazo va, batazo viene, cantazo va, cantazo viene. Todo por una mala interpretación de que alguien que se supone que estaba en la actividad, si tú no sabes lo que estaba pasando, ¿para qué entonces echas más leña al fuego? Hasta aquí voy a dejar el estudio. Voy a continuar para el próximo, entonces, jueves, el próximo tema, estaremos hablando sobre la promesa de Sara, que es una promesa de parte de Dios para Abraham, y podemos decir que es algo futuro también, que Dios está hablando para revelarle a Abraham de que iba a tener que un hijo, ¿verdad que sí? Y que Sara no lo creyó. De eso vamos a estar hablando la próxima semana que viene, en este estudio de la profecía. Así que, hermano, yo había terminado con estas clases, pero como me pasó esto, pues yo dije, pues espérate, déjame clarificar mucho para que estemos claros de lo que el Señor realmente habla para cada uno de nosotros. Así que le doy gracias a todos ustedes por la sintonía. Déjenos tus comentarios. Yo quiero ver el comentario de cada uno de ustedes y voy a leerlo. Déjenme su comentario por ahí y déjenme saber para que yo también pueda dirigirme hacia ustedes y pueda también contestar los mismos. Así que para saber que continuamos con el estudio de la profecía. No se lo pierda, manténse con nosotros ahí en este estudio. Obviamente que yo lo preparé con 2 páginas, ¿entiendes? Me quedan 2 paginitas del estudio, pero el Señor me ha dado más cosas de lo que está aquí escrito, así que usted imagínense, no hago mucho tiempo, conozco tanto, miren, hermanos, que he pasado por muchas, y yo prefiero mejor callarme de lo que el Señor me da, que tener entonces que decírselo para después me den batazo va, batazo viene, puño va, puño viene. Eso es parte del gaje del oficio. Ustedes saben que nos den de mucho batazo y de muchos balos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos entonces para el próximo jueves que viene
donde estaremos continuando con el tema de las profecías. Recuerde que puedes dejarnos tu comentario en la caja de comentarios y puedes dejarnos ahí para que podamos nosotros leerlos y también interactuar con ustedes. Recuerde que este mensaje, esta clase se va a estar llevando también a radiofuentesantidad.com. En el día de mañana, el día del jueves, estaremos nosotros en vivo en nuestra emisora de radio, llevando no esta clase, sino llevando la clase de lo que es el arca y lo que el Señor nos mostró con relación al arca, y lo vamos a estar llevando el próximo jueves, si el Señor así lo permite, en la emisora de Radio Fuente de Santidad.com. Por lo propio, nos vemos. Dios les bendiga. Dios les guarde y gracias por sintonizar esta emisora Radio Fuente de Santidad.com. Dios les guarde.